Buenas tardes, mis queridos hermanos. Esta tarde me da gusto poder comunicarme con ustedes por este sistema para compartir una porción más de la palabra de Dios. Mi nombre es Héctor Santibáñez López y soy miembro de la Iglesia Cristo Viene en Tlaxcala. El estudio de hoy corresponde al miércoles 22 de abril de 2020 y el tema que estudiaremos será el arresto de Jesús y su crucifixión. Para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías 53 y vamos a leer los versículos del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos. Amoroso y bendito Padre Celestial, nos dirigimos a ti, Señor, para pedir la guía de tu Espíritu Santo, para que las palabras que expresemos esta tarde provengan, Padre bendito, de tu santa y divina palabra, y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sean llenados de ella y guiados por el Espíritu Santo, para que vueltos en vida podamos alabarte y servirte como tú lo mereces, Señor. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en fechas recientes, el mundo que se hace llamar cristiano recuerda de diferentes maneras el hecho de la pasión de Cristo, haciendo representaciones, películas, sacrificios, etc., dejando grabada en nuestra mente solamente su idolatría. Para otros se convierte en un simple espectáculo, pero no logran ver el verdadero significado de este acontecimiento, tan triste, pero a la vez tan necesario para dar cumplimiento a lo que está escrito, como lo acabamos de leer en Isaías 53. Algo que fue expresado 400 años antes de que sucediera este hecho. Y además se convierte en el pago exigido por Dios. En Ezequiel 18:20, la primera parte dice: el alma que pecare, esa morirá. O en el pasaje más conocido por muchos de nosotros, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Veamos ahora el cumplimiento de estos acontecimientos y repasemos lo que esto nos enseña al respecto. El estudio lo dividí en 3 partes. Arresto de Jesús. Pedro niega a Jesús y crucifixión y muerte de Jesús. Veamos entonces el punto número 1, el arresto de Jesús. ¿Cómo sucedió antes? ¿Y qué estaba haciendo Jesús en tanto esto sucedía? Jesús había cenado con sus apóstoles en aquel aposento alto. Es más,
instituyó la cena del Señor, cuando instruyó a sus apóstoles diciéndoles: haced esto en memoria de mí, como lo dice en Lucas 22:19. Anunció que esa noche sería entregado, y después de cantar un himno, salió con 11 de sus apóstoles a orar en el Getsemaní. El otro, Judas Iscariote, en quien Satanás entró en él, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan 13, del 26 al 27. Ya que Judas había convenido con los principales sacerdotes el pago de 30 monedas de plata por entregarles a Jesús, y desde entonces buscaba la oportunidad para así hacerlo. Mateo 26, del 14 al 16. En Lucas 22, del 39 al 46, encontramos que Jesús, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, el lugar favorito de Jesús, en esa región, se dirigió a orar y les dijo a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Humanamente, el Señor sabía que lo que debía padecer sería doloroso, pero más doloroso sabía que sería cargar con el pecado de la humanidad. Por lo que su oración fue: puesto de rodillas y pausadamente dijo al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tal el dolor y el pesar que sentía que el Padre envió un ángel para que lo acompañara en su oración y le diera fortaleza. Su oración era de alguien que agonizaba, orando con mayor intensidad, y debido a esta situación emocional y espiritual en que se encontraba, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando terminó de orar, regresó donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entristecido que no lo pudieron acompañar en ese trance, les volvió a decir: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Por segunda vez les dice lo mismo: orad para que no entréis en tentación. Sabemos que cuando en la Biblia se repiten las palabras o las frases, es algo importante. Cuando te sientas tentado, que estés en tentación de pecar, de no querer hacer la voluntad de Dios, aquí está la receta: orad para que no entréis en tentación. En Lucas 22, 47 al 53, encontramos el relato cuando vienen a arrestar a Jesús. Lucas 22, versículos 45 al 53. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes:
a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido a espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Refiriéndose a que ellos se movían de noche, con palos, con espadas, persiguiéndolo como si él fuera un ladrón, aprovechando la oscuridad y que Jesús no estaba rodeado de más gente que sus discípulos cercanos. Jesús fue entregado por Judas usando como señal un beso y arrestando como a un ladrón, con palos y espadas, por esa turba que era movida por los principales. Enseguida veamos la negación de Pedro hacia Jesús. Leamos ahora en Lucas 22 del 31 al 34. Nos regresamos unos cuantos versículos para ver qué prometió Pedro al Señor. Lucas 22, versículos del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le contestó: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En estos versículos, Jesús le anuncia a Pedro que él lo negaría. Esa misma noche, 3 veces. Era el pecado que Pedro pensaba que nunca cometería, en oposición directa a su confiado juramento. En Lucas 22, del 54 al 62, versículos del 54 al 62, encontramos el cumplimiento de esto. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no solo dice: no soy de ellos, sino que categóricamente niega conocer a Jesús, y en la tercera ocasión, al negar que anduvo con Jesús, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Esto lo podemos ver en esta forma en Mateo 26, 74. ¿Se han puesto a pensar alguna vez qué pensaría Pedro después de haberlo negado por primera vez? No, esto no está ocurriendo. No debe repetirse, seguramente pensó Pedro. Por supuesto, lo negó 2 veces más.
Y la última negación fue un sello enérgico para convencer a los que lo rodeaban, utilizando maldiciones y el juramento de no conocer a Jesús. Enseguida, el gallo cantó y las miradas del Señor y Pedro se cruzaron desde ambos extremos del patio. Pero no soportó el haber fallado en algo que él mismo había prometido que no sucedería, por lo que salió y lloró amargamente. Pedro no soportó el haber fallado en algo que él mismo había prometido que no sucedería, y esto fue lo que lo obligó a llorar amargamente. ¿Y tú, hermano, te has hallado alguna vez cometiendo un pecado del cual te creías incapaz de cometer? Permitamos que la historia de Pedro nos sirva de ejemplo para evitar prometer y no cumplir. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. El tercer punto de nuestro estudio es la crucifixión y muerte de Jesús. Después que Jesús fue aprehendido, Judas trata de devolver el dinero recibido y se suicida. El Señor Jesús es presentado ante el concilio, es llevado ante Pilatos, ante Herodes. Cuando regresan con Pilato, es librado Barrabás y finalmente fue sentenciado a muerte en el pretorio. Después de haber sido escarnecido, fue llevado para crucificarle. En Mateo 27:31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Después de soportar el clamor de sus enjuiciadores y las burlas de la multitud, Jesús llegó a la cima del Gólgota, al lugar llamado la Calavera, donde lo crucificaron. Vean esta escena. Los guardias romanos lo tendieron sobre la cruz tirada en el suelo. Entonces uno de los guardias sujetó su mano y colocando la punta de un clavo sobre ella, solo se escuchó el sonido del martillo golpeando el metal, que se dejó oír por encima del alboroto de la multitud. Repitiendo el mismo proceso con la otra mano y después en los pies del maestro. Ahora, veamos esto. La cruz fue levantada para ponerse en posición vertical y al llegar al hoyo que la sostenía, cayó, golpeando las manos y los pies del maestro atravesados por esos clavos. Jesús no tenía pecado. El Hijo de Dios mismo quedó allí colgado bajo el ardiente sol de Palestina. También allí sintió el calor del escarnio y la burla de la multitud. La muerte de cruz es una muerte horrible. Mientras el crucificado cuelga, su cabeza se dobla y la tráquea es oprimida, bloqueando así la respiración del que está ahí. Se dificulta respirar. Jesús tenía que apoyarse sobre el clavo de sus horadados pies para poder enderezarse y respirar. Cuando el dolor era insoportable, se dejaba colgar y ahora dejaba el peso sobre los clavos de sus manos. Era esta una muerte lenta en la que el crucificado batalla entre respirar y soportar el dolor de apoyarse en sus extremidades clavadas en la cruz. Durante
las horas que el Señor estuvo colgado en la cruz, habló 7 veces. Lucas 23:34 expresa el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se enfrentó resuelto a su muerte, sabiendo que ahora se cumpliría la razón de ser de su existencia en esta tierra, pidiendo perdón para los que lo habían condenado, escupido, escarnecido, burlado de él, e incluso los que lo habían clavado en la cruz y estaban echando suertes sobre sus vestidos. Una buena imagen de su obra en la cruz por aquellos que no merecen ese perdón y que por su gracia recibimos en favor de nosotros. En Lucas 23:43, el Señor dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al principio, ambos ladrones se burlaban de Jesús. Sin embargo, uno de ellos cambió su manera de pensar y le pidió al Señor que lo recordara cuando entrara en su reino celestial. Desde su patética posición en la cruz, aquel malhechor recibió el don gratuito e inesperado de la vida eterna. ¿Qué había hecho este ladrón para merecer tal don? Por supuesto que nada. Esto le fue dado porque le había sido dado cambiar su manera de pensar respecto a Jesús y haber depositado su fe en él. En Juan 19, 26, 27, las terceras palabras fueron: mujer, he ahí tu hijo. Y dirigiéndose al apóstol: he ahí tu madre. Al ver Jesús a su madre con uno de sus discípulos, probablemente Juan, de pie cerca de la cruz, Jesús cumplió con su papel de hijo mayor de María y arregló las cosas para que alguien cuidara de ella en el futuro, cuando él ya no estuviera con su madre. Desde ese momento, ella debía considerar a Juan como hijo suyo y Juan debía tratar a María como a su propia madre. En Mateo 27:41, las cuartas palabras fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, Jesús clamó con gran voz. Las tinieblas simbolizaban la separación entre Jesús y Dios. En aquellas horas, Él tomó sobre sí el castigo por el pecado que merecíamos todos nosotros. Cargó con la culpa de nuestros pecados y a pesar de ser el varón perfecto, Él estaba pagando el precio por el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y el Cordero sin mancha estaba siendo sacrificado por el pecado del mundo. El acontecimiento más maravilloso y significativo de toda la historia humana. En Juan 19:28 dice el Señor: tengo sed. Unos instantes antes de que terminara su vida terrenal, Jesús se sentía con la lengua hinchada y reseca, porque su necesidad era de tomar agua, y esperando una respuesta expresó: tengo sed. La respuesta fue el cumplimiento de la profecía de David en el Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se imaginan querer agua y recibir vinagre en vez de esa agua? En Juan 19:30 dice: consumado es. Con estas palabras,
Jesús estaba proclamando su victoria. Les voy a comentar, cuando un reo iba a la cárcel, la sentencia se escribía en un rollo y se clavaba sobre la celda. Cuando la sentencia de este reo terminaba, se bajaba el rollo y se cruzaba con otra leyenda que decía, consumado es, indicando que el crimen ya había sido pagado y que nunca más sería juzgado por este delito. En la persona de Jesús, en la cruz, fue clavado el rollo que contenía todos los pecados de la humanidad. Y cuando Él ya había pagado el castigo, clamó diciendo, consumado es. Nunca más tendrá que sufrir el creyente en Cristo por esta condenación, ya que fue pagada de una vez y para siempre. Si tú has sido sellado por el Espíritu Santo, tu culpa ya fue pagada en la cruz. Y consumado es. Y por último, en Lucas 23:46 encontramos estas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras, Jesús puso su vida en manos del Padre. Nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó voluntariamente por nosotros. Ni el sumo sacerdote, ni Pilato, ni Herodes, ni la turba que estaba ahí crucificándole o pidiendo su crucifixión, le quitó la vida, sino que Jesús mismo la entregó por nosotros. En conclusión, mis hermanos, tenemos los siguientes puntos. 1. Oremos para que no caigamos en tentación. En la tentación del pecado o en la tentación de hacer lo que al Dios nuestro no le agrada. 2. Permitamos que la historia de Pedro nos sirva de ejemplo para evitar prometer y no cumplir. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Mateo 5:37. Y como punto 3, la crucifixión de Jesús fue el acto de amor más grande de toda la historia de la humanidad. Oremos dando gracias a Dios por entregar a su Hijo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y demos gracias al Señor Jesucristo por haber pagado tan alto precio, por habernos rescatado del pecado y de su condenación. No olvidemos que la paga del pecado es muerte, y Él pagó por cada uno de nosotros al morir en esa cruz. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que pudimos, Señor, dar un paseo por las Escrituras, escuchando este mensaje que preparaste para nosotros, para que conociéramos, Señor, el motivo de por qué tu Hijo Jesucristo fue llevado a la cruz, y en el cual podemos apoyarnos sabiendo, Señor, que Él ya pagó por cada uno de nosotros nuestros pecados en esa cruz. Te rogamos y te pedimos, Señor, para que pongas en nuestro corazón ese conocimiento, pero también pongamos nuestra fe sabiendo que Él lo hizo por nosotros. Te pedimos, te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.